En esta noche yo sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje sobre la multiforme sabiduría de Dios. Para ello, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 3 y vamos a leer allí del verso 7 hasta el verso 10. Efesios 3, 7 al 10. Cuando la presencia del Señor nos visita, lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos de no contristar en ninguna forma, con ningún pensamiento, ninguna actitud que vaya a ser burla o algo por el estilo, muy reverentes en la presencia del Señor para que Él se agrade de sus hijos y Él pueda hacernos profundizar más en esa unción con la palabra del Señor. Efesios 3, 7 al 10 dice de la siguiente forma. El que está hablando es San Pablo y está hablando de su ministerio y dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, gracias por traer tu presencia a este lugar. Queremos pedirte, Señor, que en cumplimiento de esa promesa donde nos prometiste no dejarnos huérfanos, ahora tu Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Y tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No tenemos otra verdad a la cual ser guiados, sino a la verdad de tu palabra. Pero no queremos un enfoque religioso, natural, carnal. Queremos ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Padre, queremos que sea la verdad revelada por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Toma control de cada oyente, toma control de cada oído y de cada corazón. Toma control de mi propio corazón y de mis labios. Que no diga yo nada incorrecto en esta noche, sino que todo sea conforme a la unción, conforme a la verdad de tu palabra. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Gracias a los hermanos presentes. Muy bien, vamos a apurarnos un poco, porque si bien los miércoles pienso yo que debe ser una prédica pequeña, cortita, ese es un tema que tiene muchísimo. Si ustedes van al mensaje donde el profeta habla, por ejemplo, en el mensaje, señores, este es el tiempo, él ahí habla de 7 grandes misterios que son revelados en el tiempo del fin y acomodando las cosas a esto que habla de la multiforme sabiduría de Dios. Obviamente eso sería una enseñanza y no tenemos el tiempo en esta noche para traerlo, pero vamos a tratar de desarrollar esto rápidamente. Pablo, que dice ser el más pequeño de los santos, también dice que él le ha tocado por la gracia del Señor ser el receptor de esa gracia para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo el Señor. De anunciar, imagínense, él recibió la gracia para anunciar semejante evangelio. Y en esto, la escogencia de Dios, vemos que se hizo de la misma forma que ocurrió con Juan el Bautista. Ustedes saben, cuando Cristo habló de Juan el Bautista en Lucas 7:28, él dijo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vea lo mismo que está diciendo Pablo. A mí me fue dada esa gracia, a mí, que soy el más pequeño que cualquiera de los santos, que el más pequeño de los santos. Así que vemos que esto tiene una hilaridad, una congruencia.
Vean lo que dijo el Señor también en Mateo capítulo 20, del verso 25 en adelante. Él dijo, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que los ministros que estamos delante del pueblo debemos siempre recordar que fuimos escogidos no por ser los más grandes o los más aptos, sino porque somos los más pequeños. Porque así escoge el Señor, en esa forma lo escoge Él. Primera de Corintios 12:20 nos dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Sigue diciendo, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Yo pienso en ese texto de Santiago que dice, el humilde gloríese en su humillación, exáltese en su humillación, y el grande humíllese en su condición. Es decir, que el que sea grande se haga pequeño, el que sea pequeño se haga grande. ¿No es esto lo que, ese no fue el mensaje acaso de Juan el Bautista? Que todo monte sea allanado y que todo valle sea levantado. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Este es el mensaje. Nosotros los ministros estamos para servir a la novia, igual que Hegai el eunuco en los días de Esther, que aconsejaba a Esther sobre cómo vestirse para presentarse al rey. Eso es lo que hacemos nosotros. En cierta parte el profeta dice que el ministerio quíntuple está para vestir a la novia. Y en otra parte dice que somos la vestimenta de la novia. Ve qué interesante. Pero hablando, eso es algo que quería hablar por las palabras de Pablo que anteceden al tema de la multiforme sabiduría de Dios. Pero hablando del tema principal que en esta noche nos toca, que está en el verso 10, quiero volver a leerles el verso 10 para que ustedes pongan atención, porque en ese verso 10 hay 5 secciones que vamos a desarrollar. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, allí hay 5 partes. Fíjese que sí, allí hay 5 partes. Primero dice, ¿para qué? Ese para qué, ¿de qué nos está hablando? Nos habla del propósito que había en ese misterio de Dios. Ese misterio de Dios tenía, Dios todas las cosas que hace, las hace con un propósito. Así que el misterio de Dios tenía un para qué, un propósito. Pero luego dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, y esa palabra multiforme, de lo que nos está hablando es de la naturaleza que tiene la sabiduría de Dios, de la característica esencial o el carácter que tiene la sabiduría de Dios. Segundo punto. Un tercer punto dice, sea ahora, no mañana, no en el pasado, sino ahora, sea ahora dada a conocer. Y eso nos habla de la sazón del tiempo ordenado por Dios. En cuarto punto dice, sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia. Esa es la cuarta parte. Y eso nos está hablando de cuál es el instrumento escogido por Dios para esta tarea. Y finalmente, el último punto que está incluido en este verso 10 de Efesios 3 es, sea por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nos está hablando de quiénes son los destinatarios, los receptores de este mensaje que la novia tiene que transmitir como instrumento del Señor. Se trata
de la sabiduría que tuvo Dios para revelar su misterio, y para entender bien el punto nosotros debemos considerar estas 5 cosas: propósito, carácter, sazón, instrumento y destinatario. 5 cosas, las repito: propósito, carácter, sazón, instrumento y destinatario. 5 cosas de las cuales hablaremos en lo que nos queda de tiempo en esta noche. El punto número 1, el propósito era revelar el misterio de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Eso quiere decir, según Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabían ustedes que el profeta de Dios creía? Él decía: cada vez que yo cuento mis planes, que voy a ir a hacer una campaña a un lugar, a predicar a tal parte, cada vez que yo cuento mis planes, algo ocurre y empiezo a ver una interferencia, algo me estorba. Yo oro y guardo mi paz, guardo silencio, porque cuando cuento lo que voy a hacer, empiezo a encontrar todo tipo de obstáculos en el camino. Y eso le dice a usted que, salvo la comunicación que usted tiene con Dios, que está bajo el torrente de la sangre de Cristo, está bajo la sangre eso. Cuando usted habla con Dios y habla de los propósitos, de las metas, de las peticiones, eso está en el terreno de lo que el diablo no puede captar. Eso está fuera del radar del enemigo. Pero si usted lo dice, si usted lo publica, el enemigo lo oye y dice: con que este es el plan, ahora lo voy a estorbar, ahora voy a hacerlo tropezar, le voy a presentar resistencia, obstáculo para ese plan. Pero aquí lo digo porque aquí Efesios 1:9 dice: el cual se había propuesto en sí mismo, como quien dice, era un secreto que él tenía en su corazón. El misterio de su voluntad era un secreto en su corazón, de reunir todas las cosas en Cristo. Ustedes pueden ver el énfasis que hace el Antiguo Testamento respecto al personaje. También quiero hablar un poco de esto, de este aspecto, de que ustedes pueden ver cómo el énfasis en el Antiguo Testamento era hablar de este personaje prometido, que es conocido por nosotros como el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento, como que hay un cambio de énfasis. Se empieza a hablar de una novia, se empieza a hablar de una iglesia sin mancha y sin arruga, se empieza a hablar de algo que estaba escondido en él. ¿Por qué se los digo? Porque en Colosenses 1:26 al 27, Pablo habla del misterio escondido de Dios, ese que se había propuesto Dios en sí mismo, en su corazón, y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en usted, jovencita, hermana María Paula, Cristo en usted es la esperanza de gloria. No puede haber mayor esperanza que Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, se tabernaculice y more en su corazón y le brinde victoria delante de cualquier cosa que tenga por delante. No puede haber mayor gloria, y el misterio que estaba escondido era ese, que él se iba a tabernaculizar en el corazón de su novia, en el corazón de su iglesia, para darle la victoria. Repito mi nota. Ustedes pueden ver el énfasis que hace el Antiguo Testamento respecto al personaje que habría de venir, que es conocido como el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento ahora se habla de la novia. ¿Por qué? Porque estaba escondida en él. En el Antiguo Testamento se habla de un niño. ¿Cómo que estaba escondida en él, hermano Eric? Sí, fíjese que Eva en el principio estaba escondida en Adán. Y Dios tuvo que hacerle una cirugía y sacar del costado una costilla para formar el cuerpo de Eva, porque Eva estaba en Adán, escondida en Adán. El diablo no la podía hacer caer, el diablo no la podía seducir, el diablo no la podía engañar, porque ella estaba en él, escondida en él. Pero ahora, en el postrer Adán, que es Cristo, está escondido en ella, en la novia, en la forma del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted?
¿Para qué? Para otorgarle a ella el poder de ya no ser engañada, de ya no ser seducida, de no encontrar tropiezo en el camino que va a caminar. Por eso les hablo de que en el Antiguo Testamento se hablaba de él, pero en el Nuevo Testamento se habla de ella. En el Antiguo Testamento se habla de un niño que nos es nacido, hijo nos es dado, dijo Isaías. Se habla de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Se habla, 3:16, se habla de la simiente de Abraham, del hijo de David. Todos esos títulos o nombres vienen a hablar de Cristo, el que había de venir. En el Nuevo Testamento se habla de los hijos de Dios manifestados, del cuerpo místico de Jesucristo, su novia que alcanza la estatura del varón perfecto. Se habla de la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Vea qué interesante, como si hubiera sido una enfermedad contagiosa, como si hubiera sido una pandemia de poder del Espíritu Santo que del Calvario corrió hacia todos nosotros y fuimos contagiados de fe y de poder de Dios. Nos damos cuenta de que hubo un cambio en el énfasis. Ella estaba escondida en él y ahora él está escondido en ella. Y me gusta mucho eso. Así que ese es el segundo punto, el misterio que estaba oculto. El misterio. El primer punto, perdón. El propósito de Dios era manifestar el misterio que estaba escondido. El segundo punto es que fue hecho por medio de la multiforme sabiduría de Dios. Y la palabra multiforme nos habla de, ya dije, la naturaleza, característica esencial o el carácter que tiene la sabiduría de Dios. Es decir, que Dios tiene muchas formas. Dios sabe, su sabiduría sabe muchas maneras de salirse con la suya. De que Dios no va a ser burlado. De que cuando nosotros vamos, el Señor ya venía de vuelta. Él tiene absoluto entendimiento de su plan y tiene todo bajo control. Nada escapa del plan de Dios. Nosotros nos admiramos, nos sorprendemos, nos desanimamos. Dios no. Dios revisa su Biblia y dice, bueno, todo va conforme al plan. Pandemia, sí está escrito. Todo está conforme al plan, dice él. Aquí está el plan, aquí está el plan. Y todo va bien, no tengan temor, todo va conforme al plan. Y allí encontramos que en su multiforme sabiduría, una de sus formas de arreglar las cosas o de hacer las cosas fue encerrarlo todo bajo revelación espiritual. Como aquel día cuando Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, que revelaste estas cosas a los niños, pero se las escondiste a los sabios y entendidos. ¿Se dan cuenta? El hombre trata de comprender intelectualmente y no logra captar. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo encerró todo en revelación espiritual. Otra de las formas que tiene la multiforme sabiduría de Dios es tomar esa revelación y ponerla en sombras y tipos para que nosotros aprendamos a ver lo que está oculto, que Dios es un Dios que no cambia y que si Él hizo algo en el pasado, la forma en que lo hizo en el pasado nos habla de cómo lo va a hacer hoy. Si Él condenó el pecado en el pasado, lo va a condenar hoy. Si Él bendijo a alguien en el pasado por algo que hizo, va a repetir la bendición hoy. Entender cómo trabaja Dios en el pasado nos habla de cómo trabaja hoy, porque Él es el mismo, porque Él no cambia. Dios tiene una multiforme forma de trabajar. Y otra fue revelarlo por medio de sus siervos los profetas, porque no hará nada el Señor, dice Amós, sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Y una de las más sorprendentes formas que tiene Dios en su sabiduría fue manifestar el Espíritu de Cristo en la vida de sus hijos. Porciones de Cristo repartidas en todos sus hijos. Ese es el segundo punto, la multiforme sabiduría de Dios. Dios es infinito en recursos. Dios tiene demasiado material, demasiado recurso, demasiada sabiduría, demasiadas formas de salirse con la suya. Y todas conforme a su palabra, porque Él no se sale de su palabra. Esa es otra característica de la multiforme sabiduría de Dios. Siempre será conforme a su palabra. El tercer punto es lo de la sazón. Hablábamos de que Efesios 3:10 dice, sea ahora dada a conocer. Nos habla de la sazón del tiempo ordenado por Dios.
La Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Debajo del sol, todo tiene su hora. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Además de eso, hablando del tiempo, vemos cómo la palabra de Dios nos dice que fue en la dispensación del cumplimiento del tiempo en que Cristo se manifestó. Vemos que fue en los días de la voz del séptimo ángel, Apocalipsis 17, que el misterio de Dios se consumó. Había un tiempo para eso. Y también dice que es ahora, en la sazón de su tiempo, que este misterio será dado a conocer por medio de la novia a los principados y potestades en lugares celestiales. Todo tiene su tiempo y es tiempo de que esta novia brille. Es tiempo de que esta novia manifieste al Hijo de Dios. Es tiempo que la vida de Cristo se muestre en nuestras vidas. Estamos en esa sazón. Así que vean cómo hemos ido viendo ya llevamos 3 puntos. El misterio de Dios, escondido. Ahora, como ella estaba escondida, Adán tenía un misterio que estaba escondido en su costado. Y ahora vemos cómo ahora es Cristo escondido en su iglesia, escondido en su novia, ese misterio que está siendo revelado. Pero ustedes vieron cómo es un misterio que en la multiforme sabiduría de Dios es manifestado en el tiempo correcto, en la sazón correcta. ¿Qué es lo que le falta? El instrumento, que es el 4º punto. Dice, por medio de la iglesia. Nos habla de la instrumentalidad, el instrumento escogido por Dios para esta tarea. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? De la misma forma en que Job fue escogido como el trofeo de Dios para demostrarle a Satán lo que Dios puede hacer con una vida que se rinda a él. Hoy la novia es el trofeo de Dios para mostrarle al mundo, a los principados, a todas las cosas, lo que Dios es capaz de hacer cuando hay un pueblo que confía y cree en su palabra. Nada más tenemos que rendirnos a Él completamente, ríndalo todo, rinda sus pensamientos, rinda sus afanes, rinda sus preocupaciones, ríndalo todo a Él, ríndalo. Y seremos como Job, que fue el trofeo de Dios, que fue exhibido. Es cierto, tenemos pruebas, pero esas pruebas tienen un significado, tienen un propósito, todo está dentro del plan de Dios. La palabra del Señor nos habla entonces de esta instrumentalidad que es la novia. ¿Y qué nos dice de la novia? Vea, Romanos 8:19 en adelante dice, porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, que toda la creación está esperando algo, está anhelando ardientemente algo. Usted sabe lo que significa anhelar ardientemente algo. Es desearlo con muchas fuerzas, es no poder dormir esperando que eso acontezca, es algo que uno está desesperado por recibir, por encontrar, por obtener. Anhelar ardientemente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Manifestación significa dar a conocer. La creación está esperando que los hijos de Dios demos a conocer qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que está escondido, la vida de Cristo. Sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Ya sabemos, en Edén, la tierra cayó en maldición. Dice, fue sujetada por aquel del que la sujetó en esperanza. Verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y esa esclavitud de corrupción es muerte. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea las características del instrumento escogido por Dios. ¿Se siente, usted, creyente, se siente novia de Jesucristo? ¿Se identifica con esto? Todo está esperando que usted manifieste la libertad gloriosa. El pecado lo ataca con tentación, pero usted aprendió del gran maestro a enfrentar y a vencer. Vienen a usted pruebas y usted aprendió a vencer las pruebas. Vienen diferentes luchas y pensamientos y obstáculos y enemigos, y por medio de la sangre del Cordero, por medio del Espíritu Santo, usted ha aprendido a sobreponerse sobre toda cosa. Y usted se para y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué tremenda la manifestación de los hijos de Dios. Solo ella, otra característica de ese instrumento escogido por Dios, es que solo ella, dijo el profeta, puede predicar las bienaventuranzas. ¿Y saben por qué es eso? Porque uno no debería predicar algo que no está viviendo. Si yo predico algo que no estoy viviendo, soy el más perfecto hipócrita. No, uno debe vivir el mensaje que predica. Así que si el profeta dijo que esta novia es la única que puede predicar las bienaventuranzas, es porque lo que dicen las bienaventuranzas está en ella. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta novia es la más hambrienta y sedienta de la justicia de la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mis hermanos, todas estas bienaventuranzas que solo la novia puede predicar, el instrumento escogido por Dios, tienen asociado a la bienaventuranza, a esa condición, pobres de espíritu, que lloran, mansos, que tienen hambre y sed de justicia. Todas estas cosas que acabo de decir están asociadas a un resultado, a una victoria. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las bienaventuranzas tienen una condición que debemos alcanzar en nuestra vida y hay una recompensa que viene asociada, que viene como resultado de esa condición. También hay una bienaventuranza no mencionada allí. El profeta predicó una bienaventuranza, lo que llamó la bienaventuranza olvidada. En una ocasión Cristo dijo, y bienaventurado, le mandó a decir a los seguidores de Juan el Bautista, díganle que estoy sanando a los ciegos, curando a los cojos, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Cristo. Y Cristo es el verbo, y verbo es palabra. Cristo es la palabra. Bienaventurados ustedes, hijos de Dios, si no hayan tropiezo, si su corazón no tropieza en recibir y aceptar toda la palabra del Señor. Y ahí me quedo corto. Hay otras cosas más que caracterizan al instrumento escogido por Dios. Porque ella es la que va a vencer. Ella es la que tiene la victoria por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y dice que nos hizo nosotros más que vencedores. Y vea lo que dice la palabra de Dios. En varios versículos de Apocalipsis 2, salteados. Se los voy a leer así porque no queremos alargar mucho esto. Queremos llegar a un resultado. Se habla de las promesas del vencedor. Levante la mano si hay algún vencedor aquí en esta noche. ¿Hay alguien que haya vencido? Creemos que Dios nos ha dado la victoria. Creemos que con su espíritu nada, como le fue dicho a Josué, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Apocalipsis 2, 7 en adelante. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea cuántas características hemos hablado de ese instrumento escogido por Dios para anunciar este evangelio. Hemos encontrado que Dios tiene un misterio que va a ser declarado conforme a la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Será posible que esta iglesia que está plantada aquí en la tierra, que fue puesta aquí en la tierra, tenga semejante propósito? Ustedes han visto cómo Hebreos 12 habla dice, que aquel que corre, en Timoteo dice Pablo que todos corren a la verdad por un premio, pero solo uno lo alcanza. Y habla del estadio, de todo el mundo, de un estadio lleno viéndolo. Y habla de Hebreos 12, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Nosotros también, en los términos espirituales, hay un estadio lleno de espectadores que están viendo lo que esta novia está haciendo. Los principados y potestades en lugares celestiales están muy interesados en lo que esta novia tiene que hacer. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Vaya por favor conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ese vosotros es a la novia, a usted, mi hermano, mi hermana. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Usted tiene que decir, esto es para mí, esto es para nosotros. Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y hace una aclaración. Hay una nota al pie y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sobre esto, los ángeles no entienden. Pero ¿cómo un ángel? Un ángel, dice la palabra de Dios en Hebreos 1, que el hombre fue hecho menor, un poco menor que los ángeles. Entonces, si fuimos hechos un poco menor que los ángeles, ¿cómo es que los ángeles, que son seres superiores en las escalas de la creación, no entienden de lo que estamos hablando? Un ángel jamás pecó, un ángel jamás falló, un ángel jamás cayó, un ángel no estuvo en el lodo del pecado, un ángel nunca necesitó de la gracia del Señor. Nosotros que fuimos tomados de la mano por Cristo, que fuimos levantados del barrial, de la lodacera, nosotros sí entendemos lo que significa redención, porque estuvimos perdidos. Nosotros entendemos un misterio que los ángeles no pueden entender, cosas acerca de las cuales anhelan mirar los ángeles. Este estadio está lleno de seres celestiales, de principados y potestades que están viendo un espectáculo. Están viendo a la novia coronar la carrera. Dice también Efesios en el capítulo 1, verso 17. Por favor, búsquelo allí. En Efesios 1:17. Ya casi termino mi mensaje. Dice Efesios 1:17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ponga su dedo allí. Nada más quiero decirles algo. Usted debe entender a cuál esperanza Dios lo ha llamado. Que usted será probado como el oro se prueba en el fuego. Que usted va a tener una gran lucha en este mundo. Y que si el diablo puede hacer algo
para atacarlo a usted, el diablo lo va a hacer. Pero nosotros, en el nombre del Señor y por su Santo Espíritu y por la palabra ungida que Él nos ha regalado, nosotros tenemos victoria sobre todo lo que nos enfrente. Muy bien, sigamos ahora. La esperanza que Él nos ha llamado dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahora leamos el 20 porque ya se está poniendo más interesante la lectura. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Voy a traer aquí una pequeña comparación para que entendamos la grandeza de este misterio. En el principio, Adán recibió un dominio. En el principio, Adán tenía señorío sobre todas las bestias del campo. Toda la creación estaba sujeta a él. Todas las cosas que naturalmente habían sido hechas estaban bajo el dominio de Adán. ¿Correcto? ¿Dicen amén? Muy bien. Allá los hermanos en Zoom están captando lo que estamos diciendo. Amén. Muy bien. Así que en el principio, cuando el hombre recibe dominio, es sobre las cosas creadas naturalmente. Pero aquí, después de que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, no de aquel lado de la cruz, de este lado de la cruz, la novia se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Y dice el texto, hablando, dice, el verso 21 lo voy a volver a leer, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Yo quiero preguntarle a usted, yo tengo una cabeza, y si fuera, para tener un ejemplo, en la novia la cabeza es Cristo. Así lo acabamos de leer. Dios puso como cabeza de la iglesia a Cristo. Y la novia es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Ahora quiero preguntarles, ¿mis pies forman parte del cuerpo? ¿Sí o no? ¿Mis pies forman parte de mi cuerpo? ¿Sí o no? Ahí veo al hermano Leiman levantando la mano. Claro que forman parte de mi cuerpo. Y dice que todo principado y autoridad y poder y señorío, no estamos hablando de las cosas naturales creadas que fueron puestas bajo el dominio de Adán allá en el principio. Estamos hablando de algo más alto, de todo principado, de todo poder, de todo señorío, de todas esas cosas que están en lugares celestiales. Todos esos poderes y señoríos y principados en lugares celestiales, dice que están debajo de sus pies. Es decir que hoy, un hijo de Dios tiene un más alto llamado y ha recibido un más grande poder y dominio que el que tenía Adán incluso en el principio. Así que esta restauración es una restauración más plena, no a lo que Adán tenía en el Edén, sino a lo que Adán tenía en Cristo Jesús antes que el mundo fuera creado. Porque éramos atributos de Dios, éramos parte de Dios. Y cuando Dios dijo, sea el mundo, nosotros estábamos con Él. Cuando Él dijo, hagamos, cuando Él dijo en plural, hagamos, sus atributos, sus pensamientos, sus hijos estaban en Él. ¿Sabían ustedes que hace 26 años, casi 26 años, más, un poco más, unos meses más, la hermana Andrea estaba en mí, estaba en mis lomos? Ese germen de vida estaba en mí. ¿Sabían ustedes que hace 23 años la hermana Laura estaba en mí? Ahora se manifiestan, ahora usted puede estrechar su mano y decirle, Dios le bendiga, hermana Laura, Dios le bendiga, hermana Andrea. Pero antes ellas eran un misterio que estaba oculto en mí.
hasta que fue manifestado. Así nosotros estábamos en Cristo, estábamos en Dios en el principio, antes que existieran todas las cosas. ¿Sabían ustedes que el profeta dijo, todo lo que tuvo un principio tiene un final? La única forma en la que ustedes puedan tener vida eterna es que ustedes hayan estado con Dios allá en el principio, porque eterno es algo que no tuvo ningún principio y por lo tanto nunca va a tener un final. Usted, un atributo de Dios, estaba en Dios en el principio y ahora está siendo manifestado. En la sazón del tiempo ha venido a manifestar. Cualquiera que vea a la hermana Andrea sonreír dice, esa es hija del hermano Eric. Tiene los mismos cachetes. Estas cosas aquí las tiene iguales. Está manifestando algo. Nosotros también, cuando nos vean, cuando vean el carácter de nuestra vida, cuando se manifieste lo que estaba escondido en nosotros desde antes de la fundación del mundo, nosotros también vamos a revelar el parecido con el Padre Celestial. La gente va a ver, los principados van a ver, ellos son los hijos de Dios, ellos son iguales al Padre y somos parte del cuerpo. Y en aquel día, Adán tenía un dominio sobre cosas naturales, pero hoy un hijo redimido, bautizado por el Espíritu Santo, nacido en el cuerpo de Cristo, hoy un hijo que forma parte del cuerpo, está por encima de esos principados y autoridades. ¿Quién tiene más alto rango? ¿El siervo que cuida al hijo heredero o el hijo heredero? El hijo heredero, mientras madura, tiene que aprender a obedecer. Pero cuando el hijo crece y ha madurado, ahora él toma las decisiones porque ha llegado a madurez. Viene un tiempo en que esta novia va a madurar y crecer a la estatura de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, y tomará la herencia. Y los principados y potestades que en esta noche nos están escuchando, ese estadio lleno que en esta noche nos están escuchando, ellos están oyendo lo que a nosotros nos ha sido revelado, que nuestro Padre es Dios, que había un germen de eternidad dentro de nosotros y que hemos venido a este mundo a manifestarlo a Él, a revelar el misterio que estaba escondido desde el principio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La multiforme sabiduría de Dios permitió que todas estas cosas ocurrieran en la historia, que se desarrollaran para que el diablo probara de la peor forma posible a la humanidad, y a pesar de ello Dios le mostrara con su trofeo, sus hijos, su novia, lo que es capaz de hacer con un hombre o una mujer que se rinde delante de Él. Somos sus instrumentos en este tiempo del fin para manifestar la vida de Dios, para mostrar ese misterio escondido. Y los principados y potestades están deseando mirar, deseando conocer esto. Y ellos están oyendo en esta noche que Dios sometió todas estas cosas bajo sus pies, y están oyendo a este mal predicador decir que si usted es un hijo de Dios y está en el cuerpo de Cristo, los pies forman parte del cuerpo. No importa que usted sea el hermano más humilde, el que nunca pudo estudiar ni siquiera cómo escribir su nombre. Eso no interesa, eso no importa. Si en usted está la simiente de Dios, si en usted está la fe en el Hijo de Dios, si en usted está la manifestación de lo que es un hijo de Dios, usted, aunque estuviera en la parte más baja del cuerpo, aunque fuera el pie, aunque fuera la uña del pie, del dedo más pequeño del pie, usted está por encima de los principados y potestades. Usted está encima de eso. Y la iglesia lo está predicando y los ángeles lo están oyendo. Y Dios envió un mensajero a preguntar, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un ángel en el cielo o un ángel en el púlpito? Y él dijo, en Gálatas 1:8, Pablo dijo, si aún un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente a este, sea anatema. Así que el profeta dijo, un ángel en el púlpito tiene más autoridad que un ángel en el cielo. Y ustedes, hijos de Dios, si reconocen su posición en Cristo, si reconocen a qué han sido llamados, si aceptan el desafío de manifestar lo que fue sembrado en ustedes, lo que estuvo en ustedes siempre,
desde antes que el mundo fuera. Ustedes están por encima de todo principado y de toda autoridad. Esos cuerpos mortales, esos cuerpos que se arrugan y sacan y echan canas, sí, en estos cuerpos mortales, usted debe recordar, principados que nos están oyendo, la semilla debe podrirse para manifestar la vida que está en ella. Así que esta semilla se está pudriendo, está en las patas de gallo, está en las canas, el cuerpo se está encorvando, está envejeciendo, pero solamente es que la semilla se está pudriendo. ¿Por qué? Porque tiene que manifestar la vida que está adentro. En esta noche, yo tenía en mi corazón compartir este pensamiento. En la multiforme sabiduría de Dios, Dios escribió un plan tan perfectamente programado, de tal forma que al final lo único que le queda al diablo es el lago de azufre y fuego, y ver cómo, a pesar de su peor golpe, de su peor ataque, no pudo detener que Dios iba a sacar una novia para compartir la vida eterna con ella. Hay una multiforme sabiduría de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y nosotros, sus hijos, confiamos en Él. Dios sabe lo que está haciendo. Y nos ha escogido para ser sus instrumentos. Ay, no, hermano, que no me ponga a orar, no me ponga a hacer esto. Dios te ha escogido para ser su instrumento. Ay, qué vergüenza testificar. Voy a llamar al hermano Eric para que él les testifique a mi vecino, o a mi mamá o a mi papá. Dios te ha escogido para ser su instrumento. Novia, Dios te ha escogido. Eres la instrumentalidad de Dios. Y hay un estadio lleno, observándote, esperando ver esa manifestación. Dios los bendiga. Espero que la palabra de hoy los ayude y que cuando vengan a orar ahora, no vengan a orar acobardados, tanteando a ver si quizás Dios quiere oírme. No, venga con fe, venga abrazando esas promesas, venga diciendo, yo he creído en Él, no estoy jugando a la iglesia, yo he creído he creído en Él con todo mi corazón. Él no me va a fallar, Él no sabe mentir. Él dijo que si le pedía, Él me iba a escuchar y me iba a contestar. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Venga con fe y ore y diga, Señor, yo vengo. Yo no tendría ni cara, esa es la verdad. Sin la sangre, sin la cruz del Calvario, ninguno de nosotros tendríamos cómo venir a Él. Yo, Eric Chacón, públicamente declaro que yo no tendría ni cara para acercarme a Dios, pero por cuanto la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario, en ese madero, dice la palabra del Señor que puedo acercarme al trono de su gracia confiadamente. Puedo acercarme a Él y decirle, Señor, yo no tendría, me daría vergüenza venir a pedirte algo, pero por cuanto el requisito no soy yo, sino el Cordero sin defecto, vengo confiado de que ese Cordero va a pasar el examen. Él no va a pasar, el Cordero ya pasó el examen. Así que vengo en esta noche a orar a ti, confiado. Venga con autoridad, venga con fe, venga con esa placa resplandeciendo en su corazón, la chapa de la fe. Venga creyéndole a Él y usted seguramente, indudablemente, va a recibir lo que le está pidiendo, porque está pidiéndole como un hijo de Dios con carácter. Manifieste a Dios en su vida y pida como Dios pediría. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que este mensaje sea bendición. Dios los bendiga.